Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a aprender qué son los pronombres átonos, que actúan como pronombres personales y qué uso tienen en nuestra lengua. Nosotros tenemos ya en el canal un tutorial sobre los pronombres, en general los pronombres personales, pero quise hacer otro tutorial sobre los pronombres átonos, porque normalmente no estamos muy adaptados a identificarlos como pronombres. Entonces, ¿cuáles son los pronombres átonos que actúan como pronombres personales? Son me, te, se, nos, os, lo, los, la, las, le y les. Todas estas son palabras átonas que no pueden aparecer aisladas en una oración, porque se apoyan prosódicamente con el verbo al que complementan. Es decir, estos pronombres átonos no los podemos usar de manera aislada, sino que necesariamente tienen que anclarse a algún verbo para poder tener sentido. Si preceden al verbo, la construcción de estos pronombres se llama proclítica y se escriben separadamente aunque suenen como una sola palabra. Por ejemplo, te lo cambio. Aquí, si se fijan, tenemos un pronombre proclítico porque precede al verbo, o sea, va antes del verbo. Y tenemos te y lo, los dos son pronombres. Ahora, los pronombres proclíticos son aquellos pronombres que siempre van ubicados, por tanto, antes del verbo sin formar una sola palabra. Por ejemplo, me río, me es el pronombre proclítico. Te pego, te es el pronombre proclítico. Se salió, se es el pronombre proclítico. Lo repetían con frecuencia, lo es el pronombre proclítico. Te vi, te es el pronombre proclítico. Me lo dijo, me es el pronombre proclítico. Ven, todos estos pronombres son proclíticos porque van antes del verbo. Se lo dijo, se es un pronombre proclítico porque va antes del verbo. Le cayó, le es un pronombre proclítico porque va antes del verbo. Ahora, existen otros pronombres átonos que son enclíticos, es decir, son pronombres que aparecen después del verbo y por eso a esta construcción se le llama enclítica y forman una palabra compuesta. Por ejemplo, cámbiatelo. Te y lo, ambos son pronombres que, si ustedes se fijan, van soldados al verbo, es decir, van pegados al verbo, porque todos los pronombres enclíticos tienen que ir unidos al verbo. El pronombre enclítico se emplea en distintos casos, por ejemplo, con las formas del infinitivo y el gerundio, como ustedes pueden ver en pantalla, son muy comunes. Quererlo, sujetándolo, colocarlo, contándoselo. Si ustedes se fijan, ustedes tienen marcados en negrilla los pronombres enclíticos que están en estos ejemplos. Lo y en contándoselo tenemos se, que es un pronombre, en este caso enclítico, y lo, otro pronombre enclítico. Ahora, hay algunos casos particulares. Cuando un verbo en forma personal precede al infinitivo o al gerundio, se puede separar el pronombre enclítico o proclítico y anteponerlo al verbo conjugado. Por ejemplo, la pretende querer, yo puedo mover ahí el pronombre al final del verbo y decir pretende quererla. Lo está sujetando, yo puedo mover lo y soldarlo al verbo, está sujetándolo. Lo consiguió colocar, yo puedo mover aquí el pronombre lo y soldarlo al verbo, consiguió colocarlo. O en el último caso, lo estuvo contando, yo puedo mover el pronombre lo y soldarlo al verbo y decir estuvo contándoselo. Ahora, en el caso del modo imperativo, es forzosamente necesario utilizar pronombres enclíticos, porque como estamos dando una orden, necesitamos soldar un pronombre al verbo, como en los ejemplos que tenemos en pantalla. Amadlo, casémonos, hazlo, dibújalos. Entonces, en todos estos casos, ustedes ven en negrilla los pronombres enclíticos que están anclados al verbo
que está en modo imperativo. Ahora, en el presente del subjuntivo también tenemos algunas particularidades. En el presente del subjuntivo, cuando éste adquiere un carácter imperativo, vamos a utilizar pronombres al final del verbo. Por ejemplo, comámoslo, mírenlo, movámonos, díganle. Si se fijan aquí, estamos usando pronombres enclíticos, porque tenemos pronombres lo, nos, le, que están al final del verbo, que van soldados al verbo y por tanto son enclíticos. Ahora, importante esto, el pronombre enclítico no debe emplearse en el presente del subjuntivo cuando éste tiene un carácter imperativo negativo, como por ejemplo en el caso de no le digan. Ahora, ¿qué ocurre en el modo imperativo? Incorporar el pronombre enclítico puede hacer que la ortografía del verbo se adapte. Esto sucede con los imperativos terminados en D que se combinan con os o con los terminados en S que se combinan con nos. En estos casos se pierde la última letra del verbo. Vean este ejemplo. Callad, callaos, se pierde la D. Dad, daos, se pierde la D. Partid, partíos, se pierde la D. Amad, amaos, se pierde la D. Llamad, llamaos, se pierde la D. Id, en ese caso es una excepción, no se pierde la D, idos, aunque es una forma poco común, pero sí es propio del español antiguo. Casemos, más el nos, casémonos. Vamos, más nos, vámonos. Ahora, en el caso del imperativo de ir, que tenemos id más os, se forma idos, conserva la D intervocálica. La doble S que puede aparecer al unir el pronombre se simplifica, como por ejemplo en el caso de digámoselo. No se simplifica en cambio la N. Por ejemplo, díganos, diga usted del singular, o díganos, que viene de digan ustedes del plural. En este caso la N no se elimina. Esta última es poco común, pero sí existen ejemplos. Por ejemplo, dígame, díganos. No es muy común, pero ambos serían correctos. Bueno, y básicamente eso ha sido todo por hoy en el caso de los pronombres átonos, proclíticos y enclíticos. Te invito a suscribirte a mi canal y darle like a todos mis videos y a compartirlos con tus amigos y familiares para que mi contenido siempre sea gratuito. Adiós. Adiós.